Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero, a veces me olvido de decirlo, pero eh, porque asumo que si escuchas este podcast, por lo menos has escuchado mi voz y sabes quién soy, pero aún así lo voy a decir porque tal vez este sea el primer episodio que estés escuchando de Queer Cine. Yo soy Cero, hago varios podcasts sobre cine, no soy un experto en cine y eso es bastante fácil de darse cuenta, pero me gusta hablar de estos temas porque está bueno que tengan un espacio, por lo menos este spin-off que es un desprendimiento de otro podcast que no puedo continuar en este momento por razones obvias de pandemia, que se llama Obsesine. Así que si querés encontrar la cuenta de Instagram de este podcast es @obsesine. Mi cuenta personal es @cerogram y otro podcast que hago es Monstruos de Closet, que lo puedes encontrar también como @monstruos de closet. En cualquiera de estas tres cuentas, en el link de la bio vas a encontrar una serie de cosas en las cuales te puede interesar, una en particular, por lo menos en relación a este podcast, que dice pelis en queer cine, porque si vos entras ahí vas a encontrar un Excel con la lista de películas de este podcast y al lado su respectivo link para que puedas ver estas películas, porque algunas no son fáciles de encontrar. Y yo les he hecho este favor para que incluso no me pregunten por mensaje privado, porque a veces no se animan, y me pidan el link. Entonces ahí encuentran todo. Incluso si estás escuchando este podcast descontinuado, no importa porque no existe ninguna continuidad entre capítulo y capítulo. Y ahí podés encontrar la película en relación a cada capítulo. Diciendo todo esto, les comento la película de la que voy a hablar hoy, continuando esta semana de un capítulo por día, continuando esa semana discontinua que había quedado de hace un mes. Hoy voy a hablar sobre una película muy bizarra que se llama The Big Gay Musical. Ay, qué tema con esta película. Yo les comento que si no la han visto todavía y estás escuchando el podcast, está todo bien. Puedes escuchar este episodio sin haber visto la película porque no te vas a perder de nada. Pero, por lo menos, yo te estoy avisando. Es una película del 2009, super yankee, dirigida por Casper Andreas y Fred Caruso. Casper Andreas es un director que ha hecho varias películas, algunas mucho peores que esta, increíblemente peores que esta, y otras películas que están más o menos, pero no se ha destacado. Los protagonistas desaparecieron, no hicieron nunca más nada. Y el otro director se suicidó en el 2016. Hizo otra película con Casper Andreas en el 2007, una película por su cuenta y después no hizo más nada. Esta película, bueno, la van a encontrar en YouTube, pero si quieren el link ahí está donde les comenté. Les cuento la sinopsis y ahí pasamos a la parte importante. Esta es una historia de idas y vueltas de dos actores protagonistas de una obra musical llamada Adam y Steve, como Dios los trajo al mundo. Ok, pasemos a la alerta spoiler, así ya puedo hablar con tranquilidad sobre esto. Bueno, si viste o no viste la película realmente da igual, porque acá yo solamente te aviso que voy a hablar con spoilers, pero sinceramente no te estás perdiendo de mucho. ¿Por qué decidí hablar de esta película tan pedorra? Tiene muy poquitas cosas para rescatar, pero simplemente yo quería hablar sobre una película como esta para no tener que volver a hacerlo, porque nunca más voy a hablar sobre una película con este tipo de presupuesto, con este tipo de producción, con este tipo de puesta en escena, con este tipo de historia, con este tipo de actuaciones, con este tipo de actores, con este tipo de directores. No, nunca más.
Es más, te digo la clasificación en este momento que yo le daría, y es la de película apta para cloacas. Es una pedorrada. Sí, es divertida, tiene cosas buenas, pero la película es un desastre. Y es el tipo de películas que no le quiero dar mucha bola en este podcast, porque ni siquiera llega a ser buena de lo mala que es. Te puedes reír de un par de cosas de lo mal que están hechas, pero pareciera que está hecha sin ganas. Y es una lástima porque tiene un par de cosas interesantes que si las hubieran pulido podría haber sido un poco más relevante, pero no lo es. Así que dicho todo esto, voy a analizar un par de cositas. No va a ser un capítulo muy largo en absoluto, porque de la historia no hay mucho para decir. Es interesante que hayan querido hacer un musical dentro de una película que obviamente sigue siendo musical, pero hablo de que es una obra de teatro, de el off-Broadway, es decir, que es tan under que ni siquiera llega a Broadway, está como en un lugar, en un bar, en un teatro chiquitito. Se nota por la escenografía que tiene, porque son poquitos bailarines. No tiene nada de malo eso, pero se nota que no pretende mucho más que eso. Es interesante que quisieran hacer esta adaptación de la historia de Adán y Eva como una historia gay, con una vuelta de tuerca que es divertida y a su vez que tiene sentido por los diálogos del personaje que hace de Dios. Y creo que la historia de la obra de teatro es más interesante que la película en sí. No por completo, porque hay canciones que son medio aburridas, pero también son canciones que parodian a otros musicales. Entonces por eso también te puede llegar a parecer entretenido, pero no más que eso. Las coreografías son flojas, porque podrían haber sido un poco mejor. No sé si son bailarines, realmente creo que sí son bailarines, pero son como gente que se dedica a estar atrás en una coreografía y nunca en un personaje protagónico. Se nota que absolutamente ninguno de los actores de esta película sabe actuar. Ponele que haya tomado algún curso o algo, pero no son buenos actores. Y pareciera que actúan como si ellos creyeran que lo están haciendo bien en lugar de relajarse, porque no son personajes difíciles para nada y lo hacen mal. Y eso lo vuelve un poco aburrido, en vez de que te puedas llegar por lo menos burlar de su actuación, pero no. Algo que puede llamar la atención en las canciones del musical o en los diálogos son los juegos de palabra, que están buenos porque en cierto punto encontrás una relación entre la historia de los protagonistas con la historia del musical. Me gusta que los protagonistas no terminan como una historia predecible, en la que, bueno, si en la obra de teatro están juntos, en la vida real no, pero son buenos amigos. Es una buena resolución. Es lo que menos predecible tiene la película, porque el resto es bastante cursi. El que está desesperado por tener pareja cuando no sabemos por qué, porque podría haber tenido una especie de autorrealización, pero no la tiene, porque en ningún momento se siente amenazado por hacer bien la obra ni nada, sino porque él quiere tener una pareja. Y el otro, bueno, por su relación con los padres, que es una historia que se ha usado demasiado en el cine y acá no tiene ninguna parte interesante. O sea, no es que no se tenga que ver esto en una historia gay, pero en la forma en la que está tratada esta película no tiene nada que se diferencie de otras películas. Algo que podemos notar que
que nos puede llegar a incomodar, pero me parece que, por lo menos a mí no, es que hay que interpretar a esta historia como una parodia, una sátira de los mismos estereotipos, una sátira también de los musicales y de esta idea de que a los gays nos gustan los musicales, porque a algunos sí nos gusta, pero no a todos. Y también es una manera de burlarse de esto, porque las canciones son ridículas a propósito. Y esto creo que le da un poco de identidad a la película, tampoco es como para masacrarla. Lo que sí es algo que no me gusta, que hacen, tampoco es tanto énfasis, pero tienen chistes de pasivos que dejan bastante que desear. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar porque tampoco es que hayan sido tan hirientes, pero es un chiste bastante tontos. Tenemos la parte del conflicto principal es que los dos personajes principales en algún momento de la película pasan por esta etapa de que quieren estar solamente teniendo sexo. En el caso de Eddie, que es un chico que pierde la virginidad con alguien que conoce en un boliche estando en pedo, que no se cuida, se paranoiquea y que encima él dice que él no, en realidad él no quería algo así. El otro se terminó borrando, el tipo, y era porque obviamente lo único que quería era coger. Y de esos hay un montón, esos buitres que aparecen en los boliches están encontrando a estos vírgenes porque alguno va a decir que sí. Y él tuvo esta experiencia y mucho que dijo, no, ok, esto no es lo que yo quiero. Tenemos al personaje, no me acuerdo cómo se llama, sé que empezaba con M. Bueno, es un personaje secundario del chico que, bueno, que al final de la película se entera que es VIH positivo y que es como un amigo también del personaje de Paul, que es el otro protagonista, y que tiene esta conversación que me parece bastante divertida de amigos de cómo ser perra, porque Paul estaba saliendo con alguien y por escuchar comentarios de gente que ni siquiera sabe quién puede haber sido, le decían que él era positivo y a pesar de que ponerle que lo fuera, podrías haber tenido una conversación con él, podrías haberle dicho, mirá, me dijeron esto, y ponerle que fuera verdad, decirle, mirá, todo bien, pero yo no quiero tener problemas, qué sé yo. No, directamente el tipo se borró por un rumor, o sea, es un forro. Ni siquiera puedes confiar en él como un amigo, como alguien, no, nada. Es un forro. No hay otra manera de decirlo. Eso es ser hijo de puta. Y hay gente así, hay un montón de gente así. Paul estaba confundido. Pero bueno, él después de hacer los análisis y ver que no. Además de que él... Porque alguien estaría tirando ese rumor. O sea, alguien que seguramente estaba hablando mal de él. O sea, con esa intención lo habían hecho. No estoy diciendo que sea algo que tenga que tomarse como un defecto, pero del hecho de que haya sido un rumor lo hayan hecho con mala intención. Entonces Paul pasa por estas dos etapas. Primero la que podemos decirle promiscuidad, pero a mí no me convence porque son razones bastante estúpidas. Porque no lo hace por despecho, no lo hace por experimentar, sino por el hecho que dice, yo quería parejas y que ahora bueno, me cansé, voy a hacer una perra y voy a coger con todos. Se hace una cuenta en Manhunt porque la película es del 2009, en ese tiempo no existía Grindr, por lo menos no como la conocemos hoy. Y empieza a conocer gente por internet, incluso hasta contrata a un taxi boy, que también lo hacen ver como que llegar a ese punto también es algo negativo. Y me parece bastante estúpido
ese pensamiento. Entonces se siente bajoneado, se siente dejado de lado. Entonces la película recurre a la necesidad de incluirle a Paul un interés amoroso que no era necesario. O sea, está buena la historia, qué sé yo, pero no era necesario. Encima parece como mágico, como que lo busca, hasta le escribe una canción y lo sigue al teatro y a donde va a cantar, y es como, ¡qué miedo! O sea, no es romántico eso tampoco. Y no, me parece bastante absurdo que aparezca ese personaje con esa intención. Malísimo. Así que cerrando toda esta parte de la promiscuidad, me parece que es una película que hoy en día tampoco se podría hacer y que deja bastante mal parada a la comunidad con estereotipos que, si bien en la parte del musical se están burlando, en la parte de la historia real están haciendo todo lo contrario. Y esa es una gran falla que tiene la película, porque si hubieran desarrollado un poco mejor todo eso, como dije, más allá de que también se ve que tiene malos diálogos, tiene malas actuaciones, una fotografía horrible, mala dirección, porque a veces hay planos que no pegan, está muy desaprovechada. Y además que bueno, vemos también esta necesidad de tener a que todos sean cuerpos hegemónicos, que en algún momento lo vemos con pantalones jean ajustados donde se le marcan los bultos. Me parece bastante innecesario. Es como que los gays somos depredadores, que estamos con esa necesidad de coger todo el tiempo y que somos solamente un envase físico de que nos elegimos por eso, para coger y nada más. Y es ese el mundito que se ve en la película. Pero esa manera de globalizarlo no me parece gracioso, no me parece válido tampoco. O sea, estos actores parecen actores pornos que cantan más o menos bien. Así que bueno, esa es mi opinión con esta película. No quiero volver a hablar sobre una película de este tipo. Creo que si vos ves la portada de la película, que es la que puse en el podcast, se nota que la película no es prometedora. O sea, ni siquiera la foto tiene buena iluminación. Así que es un desastre. Y de acá nos pasamos a la próxima película de la que voy a hablar, que es una película que está en un término medio, de lo que podemos decirle como, bueno, más o menos, esto no está tan mal ni tan bien. Se llama GBF o GBF, que son las siglas de Gay Best Friend. Es una película que también puedes encontrar en este listado de Excel. Así que si la quieres ver para escuchar el próximo capítulo, ahí tenés el link. Y si no, es otra película que también puedes escuchar el podcast sin haber visto la película. Y con esa película terminamos esta semana que había quedado trunca, y ya volvería a la normalidad, a la que creería yo que sí, que voy a estar subiendo 2 episodios por semana como hacía antes. Así que les dejo hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.